Bien, y nosotros cambiamos de tema. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la investigación de la Fiscalía en contra de la diputada Pérez por presuntamente haber practicado un aborto fuera de las 3 causales. La titular de la cartera expresó su rechazo a la investigación y señaló que el país no puede seguir criminalizando a las mujeres por el tema. Para analizar este tema estamos con Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles. Javiera, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Javiera, bueno, ustedes desde la Corporación Miles han levantado el tema de los derechos de aborto hace muchos años, han estado analizando y recientemente dieron a conocer un estudio precisamente sobre el tema de la criminalización de las mujeres que han cometido un aborto fuera de las 3 causales que ya son legales en Chile. Cuéntanos un poquito cuáles son las conclusiones que sacaron de este estudio. Sí, este estudio fue un trabajo muy importante de muchas personas, tanto a nivel nacional como internacional. Es un estudio que está enmarcado también en una iniciativa regional. Nosotras lideramos la estrategia en Chile y en este sentido lo que venía finalmente nuestra hipótesis en esta investigación era que en los proyectos anteriores se había señalado de que en Chile no se criminalizaban a las mujeres que abortaban o que en definitiva no había mujeres privadas de libertad por abortar, lo que es falso, ¿ya? Este estudio recaba 10 años, desde el 2012 hasta el año 2022, se estudiaron cerca de 450 expedientes de presuntos abortos. De estos 450 expedientes, 396 aproximadamente eran públicos. Y de estos 396 expedientes públicos, logramos identificar 444 personas que habían sido criminalizadas. En cada causa puede haber incluso más de una persona denunciada, ¿ya? Las cifras son que aproximadamente el 70, un poquito más del 70% son mujeres jóvenes entre 38 y 35, entre 18 y 35 años, y que finalmente un 10% de estas denuncias, cerca de 44 casos, eran abortos espontáneos. No sé, ni siquiera eran personas que habían cometido abortos. Así es. Pero en este caso ustedes pueden ver que hay números de personas que sí fueron procesadas y en particular, un poco abordando lo que pasa con la contingencia y que también nos llama a hablar de este tema, lo que pasa con la diputada Catalina Pérez, que se conoce públicamente una investigación de Fiscalía que surge a través de otra investigación. Así es. La ministra de la Mujer incluso ha criticado que la Fiscalía, los dichos que ella señaló hace poquito, que avanzara en esta investigación por la denuncia que inicia la Fiscalía a base de esta investigación paralela, digamos. ¿Qué opinas tú también de la postura de la ministra Orellana? O sea, sin duda, la única prestación en salud que está regulada en nuestro Código Penal es la interrupción del embarazo, el aborto. Entonces, en ese sentido, quienes abortan son las mujeres y si nosotras vemos casos similares de fraude al fisco, casos similares de delito económico, que generalmente son hombres, no vamos a ver la ficha clínica de un hombre difundida. Entonces, evidentemente, hay una vulneración a la igualdad, al principio de igualdad y no discriminación en esta materia. Y no obstante de que, en términos como estrictamente jurídicos, la Fiscalía tiene la facultad constitucional de perseguir los delitos que lleguen a su conocimiento, veamos finalmente cuando le ocurre esto a hombres, vemos las fichas clínicas porque esta causa tiene reserva. No obstante, ayer pudimos ver en distintos medios de comunicación de que se filtraron no solamente la mensajería, sino que también se filtró la ficha clínica y también en las mismas notas de prensa señalaban de que no iban a dar a conocer el centro de atención de salud donde se había atendido, pero había un pseudo allanamiento a ese centro de salud. Entonces, en ese sentido, evidentemente hay una discusión que tenemos que dar, que no todo aquello que esté en nuestros códigos significa que sea justo. Y en ese sentido Chile tiene un mandato desde los organismos internacionales, así como lo tuvo en algún momento con las 3 causales, lo tiene hoy con la penalización del aborto, de armonizar los códigos y las leyes internas de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Y cuáles son los estándares internacionales finalmente? Que el uso del derecho penal no debe regular el aborto. Claro, acá tenemos una diferencia quizás con lo que pasa en otros países y eso habla de que acá se está haciendo algo que es legal, que es investigar un delito, porque todavía dentro de nuestra legislación abortar es un delito si es que no está bajo el marco de estas 3 causales que ya todos conocemos. Y ahí habla de otra discusión, que no es necesariamente la de legalizar el aborto, sino que despenalizarlo, o sea, una mujer que aborta no sea perseguida criminalmente por haber abortado. En ese sentido, este caso que conocemos hoy día de eventualmente la diputada Catalina Pérez hubiera abortado, abre de nuevo esta discusión de la penalización. Por supuesto, porque si nuevamente vamos a la discusión de que si esto le pasara a un hombre, en otras materias, como la invasión a la privacidad que hay respecto de la diputada y también que esto le puede pasar a cualquier persona. Eso es lo que nosotras también vemos en esta investigación, o sea, 10% de estas
criminalizaciones, de estas denuncias, de estas carpetas investigativas, eran abortos espontáneos. El 39% de las personas denunciadas y que pasaron por una criminalización fueron sobreseídas definitivamente. O sea, cerca del 50% de estos casos no debieron haber llegado a la justicia y no debieron tampoco haber generado un aparataje económico por parte del Estado en la persecución de estos delitos. Entonces, y en el caso de los que sí se terminó el proceso de persecución penal, ¿en qué terminó ese proceso? Mira, en un 12% hubo prisión preventiva, hubo medidas cautelares. De las medidas cautelares, la principal es la prohibición de salida del país, de asistir periódicamente a un centro para firmar. Esas son las principales. En un 9,9%, o sea, en un 12%, perdón, hubo prisión preventiva y en 3 casos se refleja que hubo una condena completa de privación de libertad. O sea, estamos hablando de cárcel efectiva. De cárcel efectiva. Y también se refleja en el caso de una niña de 13 años. En nuestro país los menores de 14 años son inimputables, por tanto esta niña no debió haber sido registrada en el expediente, pero en el expediente constaba en calidad de imputada. En la vigencia también de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. O sea, espérame, ese caso de la niña de 13 años fue cuando ya estaba en vigencia. Así es, entonces ese caso era un caso de causal de violación. Claro. Porque nuestra legislación menor de 14 años siempre es violación, por tanto siempre es candidata a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces en ese sentido hay también una ambivalencia en la Fiscalía sobre a quién investiga y a quién no, la falta de capacidad técnica también, como ¿hay una legislación o no hay una legislación? O en este sentido también de los profesionales de salud, porque cuando nosotros revisamos quiénes son los que denuncian en un porcentaje importante, cerca del 20%, denuncian en los centros de salud. Pero ahí caemos en una paradoja, Javiera, porque por un lado, estar o no de acuerdo con el aborto es una cosa, pero legalmente hoy día en Chile es ilegal. Entonces, ¿cómo debería actuar una fiscalía o cómo debería actuar un personal de salud que se ve enfrentado a una situación de aborto que no es por las 3 causales, incluso si es que la persona que atiende está a favor del aborto? Pero ¿cuál debería ser? ¿No estará cometiendo un delito si es que no lo denuncia, por ejemplo? Ahí hay que distinguir entre los profesionales de salud. Porque los profesionales de salud, no obstante, que están regidos también por el estatuto administrativo y deben hacer denuncia en todos aquellos casos que constituyan la calidad de delito, también está el secreto profesional, ¿ya? Cuando una mujer o una persona devela cierta, por ejemplo, cierta comisión de delito, pero para poner a salvo su vida, ella está amparada y el profesional está amparado por el secreto profesional. Es decir, esa mujer no le develó al médico o al profesional de salud, oye, yo me hice esto porque tú eres mi amigo. No, es porque yo estoy en riesgo de vida, porque yo tengo miedo, porque estoy en una situación de vulnerabilidad y te estoy dando a conocer mis antecedentes clínicos para poner a salvo mi vida. ¿Ya? Entonces eso también es armónico con el derecho constitucional de no autoincriminarse. O sea, eso estaría amparado actualmente en las 3 causales, por ejemplo. En las 3 causales, sí, pero también no. El riesgo de la vida de la mujer es por riesgo inminente o no inminente, pero tiene que ver con cuestiones de salud. Cuando se realizó una interrupción y está en riesgo su vida, ya la interrupción ocurrió. Es que esa persona eventualmente está dando a conocer estos antecedentes a los profesionales de salud para que la pongan a salvo. Y ahí está el secreto profesional médico, y no siempre cuando está en riesgo de salud. O sea, cuando una mujer está en un box, está en un centro de salud y está dando a conocer esta información, el secreto profesional médico, o sea, una mujer también podría perseguir penalmente a un profesional de la salud porque develó situaciones que ella le confesó, no en su calidad de funcionario público, por ejemplo, en un hospital, en su calidad de profesional de salud. Y en el caso de la Fiscalía, porque volviendo nuevamente al ejemplo de lo que estamos viendo, donde se divulga esta información que es más bien privada, de una carpeta reservada, pero se da a conocer de que en medio de la investigación por el caso Democracia Viva, se encuentran mensajes y la Fiscalía decide investigar este hallazgo que hace de manera paralela, digamos. ¿Está obligada la Fiscalía también a hacerlo cuando se encuentra con un delito en medio de una investigación? O sea, la Fiscalía tiene la facultad constitucional exclusiva de perseguir los delitos, ¿ya? Pero también tenemos que ver finalmente la misma investigación que nosotros acabamos de hacer. En un número muy importante hubo sobreseimiento o medidas alternativas. O sea, también damos cuenta de que es un delito cuya connotación
no tiene la relevancia finalmente de un delito violento, o no tiene la relevancia pública que hoy en día los países que Chile aspira a ser también como países desarrollados persiguen. O sea, perseguir a una mujer por un delito de aborto y encarcelarla finalmente va en contra también de los estándares internacionales y de lo que como país finalmente tratamos también de llevar. Acá hay comités internacionales que están constantemente recomendándonos que no se use el derecho penal. Entonces acá finalmente hay una falta de armonización del derecho interno con el derecho internacional muy fuerte, y es por eso que el debate se tiene que dar. Y en ese sentido hagamos un pequeño ejemplo como para entender qué pasa también en experiencias internacionales y cómo estamos en Chile. Los países desarrollados, ¿cuál es la política que hay en torno al aborto o a la penalización del aborto y que podríamos también tomar como ejemplo para aplicar acá en Chile? O sea, en los países que se penaliza el aborto están principalmente en América Latina y en África. En los países de Europa, en la mayoría de los países hay despenalización a lo menos hasta la semana 12 o 14, pero también tenemos ejemplos del Cono Sur. En Uruguay, por ejemplo, desde el año 2013 existe la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. En Argentina, desde el año 2021 existe la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En Colombia, desde el año 2022 existe la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas. O sea, hay un avance progresivo. Muchas veces nos gusta también mirar estos países súper desarrollados, pero también hay experiencias muy similares a los contextos que tenemos acá en Chile, y en ese sentido es imperativo avanzar hacia la regulación del no uso del derecho penal para regular el aborto. ¿Y ahí cómo está la discusión en Chile? Porque se estaba planteando, el gobierno informó que iba a ingresar un proyecto, que todavía estamos a la espera de que se ingrese, para un aborto legal, pero también está el camino de avanzar quizás primero en lo más inmediato, que sería justamente no penalizar el aborto. ¿Cuál es el camino quizás más factible en el corto plazo que ven ustedes desde el análisis que han hecho de la situación? No consideramos que sea excluyente. Nosotros consideramos de que el aborto no debe seguir siendo regulado por el Código Penal. O sea, hay que despenalizar el aborto y hay que regularlo, sin duda, pero en otros cuerpos normativos. En el Código Sanitario, en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, pero no en el Código Penal. Y finalmente legalizarlo, generar una prestación de salud, lo que va a hacer es disminuir la desigualdad de mujeres que van a poder pagar prestaciones privadas, por ejemplo, y que van a tener cobertura respecto de mujeres que no están urbanizadas o que no están en el cono urbano o que no tienen tampoco acceso a poder pagar esta prestación de forma privada. Entonces, ambas nosotros no lo vemos de carácter excluyente y creemos que en todo caso tiene que ser accesible. Y en el caso del aborto en 3 causales, se han hecho varios análisis también de cuáles son las causas más invocadas al momento de tener un aborto. Hay muchas menores también que han tenido que acceder por violación. ¿Cuál es el balance que han hecho también de la aplicación de esta ley? Sí, mira, esta ley en algún momento cuando se discutió, hubo una gran pugna por la causal de violación, en donde un grupo también de políticos y políticas de este país más conservadoras señalaban de que la causal de violación iba a ser la causal de que las mujeres iban a hacer fila por abortar, y finalmente ha sido la causal menos invocada, ¿ya? En un periodo de un poco más de 7 años han existido cerca de 6.000 interrupciones. Se calculaban de que iban a ser cerca de la cifra más conservadora, 2.000 al año, y la cifra más progresista decían que cerca de 10.000 al año. Han sido mucho menos de las cifras que en algún momento de las más conservadoras se han tenido. Esto también podemos discutir que puede ser por una serie de barreras de acceso a la interrupción, de acceso a la información también, pero lo que da cuenta es que las mujeres no tienen, como desmitifica ese pensamiento perverso de las mujeres. El prejuicio que había. Claro, de que iban a ir en masa, y no, es un proceso complejo, pero es un proceso que sin duda es civilizatorio para poder acceder a lo que es finalmente el aborto, que es una prestación de salud. Y desde que esta ley entró en vigencia el 2018, si no me equivoco. 2017. ¿Cómo se ha visto el impacto en la criminalización que ustedes hacían en el análisis? Nosotros, por eso este estudio era importante que fuera en un periodo de tiempo que incorporara sin ley y con ley, ¿ya? Y hubo una disminución por lo menos del 35% de las persecuciones penales. O sea, previo al 2017, las mujeres que estaban siendo investigadas probablemente eran mujeres que tenían en riesgo su vida, que tenían un embarazo inviable o que eran víctimas de una violación. Y en cuanto a las víctimas de violación, ¿cuál es el análisis? ¿Entre qué edades son las mujeres que han tenido que invocar esa causa? Mira, las edades son desde niñas, desde 11 años en adelante, pero no obstante de que el número es mucho más bajo de lo que se pensaba, las que más acceden
son las mayores de 18. Vemos que las menores de 18, entre 14 y 18, acceden de forma menor, pero las menores de 14 acceden mucho menor, de mucho menor forma, pero es muy probablemente porque no alcanzan a llegar a la edad gestacional que se necesita, que son 14 semanas, porque son agredidas dentro de su hogar, o porque nadie se dio cuenta, o porque sus menstruaciones también son de forma irregular. Claro, no alcanzan a percatarse del embarazo. Así es. Entonces ahí también vemos una barrera respecto de la edad gestacional límite para las niñas específicamente de 14 años, y también está la autorización judicial sustitutiva, que es cuando la niña menor de 14 años tiene que contar con la autorización de su representante legal, ¿ya? Y cuando este no es sabido, o finalmente fue esa persona o esas personas la que la pusieron en riesgo, el Tribunal de Familia debe dar su consentimiento. Y ahí vemos también una serie de problemas respecto a la representación de las niñas. Sí, un tema importantísimo. Tenemos que seguir avanzando en las conversaciones, si no, seguiríamos aquí conversando, pero hay noticias pasando en este momento. Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, yo les decía, hay noticias ocurriendo en este momento.